Ok, querido, vamos a comenzar. Te pido que nos pongamos en pie para comenzar ya este día domingo. Vamos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado y tu misericordia, gracias porque nos bendices, Señor, y nos ayuda. Gracias porque tú eres bueno con nosotros, Señor, y te pedimos que seas tú guiándonos este tiempo de tu palabra, Señor, y seas tú hablando también en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Que siempre vamos a cantar una canción al mundo paz, ¿ya? Recordando aquel Mesías que vino. No, con eso no, con el todo. Vamos a cantar al mundo paz. Cantamos. Nació Jesús, nació ya nuestro Rey, el corazón ya tiene luz y canta la canción, y canta la canción. Y canta, canta la canción. Al mundo paz, el Salvador, en tierra reina hoy. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús, Jesús perdón le da. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Gobierna con gracia y verdad, verá toda nación las glorias de su rectitud y de su eterno amor, y de su eterno amor, y de su eterno amor. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Libro de Hebreos, hablando del pacto que Dios hizo con Israel y que se derramaría una sangre mucho más
una sangre más eficaz. Dice así, porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley al pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y sopo y roció al mismo libro y también a todo el pueblo, y diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios había mandado. Y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y sin duda la sangre del Señor es preciosa, ¿cierto? Amén. Vamos a cantar entonces solo de Jesús la sangre. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre, trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre, tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Amén. Amén. Si tiene su Biblia en mano, Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, verso 4 al 8. Génesis capítulo 2, verso 4 al 8. ¿Ya? Si lo tienen, obviamente vamos a leer con ustedes, como yo, y en los versículos 8 leemos todos juntos. ¿Ya? Voy a empezar.
empezar yo con el 4 y ustedes siguen con el 5 y así. Dice así, Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, al día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ustedes. Y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Todos. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Amén. Vamos a seguir cantando al Señor en la casa de Dios. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera, ¿cierto? Vamos a cantar. Vamos a hacerlo con las palmas también, vamos a cantar al Señor mejor es un día. Cantamos. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Yo quiero un rincón en la casa de Dios, que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso la anhela mi corazón, anhela de su compañía. Anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia y amor. En la casa de Dios.
obviamente, y después pasamos a nuestro tiempo a la palabra. Pero sin antes, obviamente, dar avisos. Tomen asiento, queridos. Vamos a dar rápidamente unos avisos de lo que será esta semana. Mañana, día lunes, empezamos con lo que es, o podríamos decir, vamos a llamar el instituto, debido a que como el año pasado no se pudo avanzar con algunas cosas, este año quisimos adelantarnos un poco y mañana empezamos con la hermenéutica. ¿Qué significa eso? Cómo estudiar e interpretar la Biblia. Si les interesa saber y si les interesa aprender, mañana empezamos a las 20 horas nuestro estudio, así que les animo, si quieren aprender cómo se hace. Me comentaban si va a ser difícil. Yo creo que depende, va a depender del profesor y de los alumnos. Más de los alumnos creo yo, porque si no estudian no van a aprender, así que van a encontrar todo difícil. Así que la idea es siempre repasar en cómo entender y cómo estudiar el texto bíblico. Así que si les interesa aprender, vengan. Si me preguntan si hay un costo, no hay costo. El costo va a ser su tiempo. Así que si quiere aprender, ahí vea usted, las puertas están abiertas. Gracias a Dios tenemos a ver, 4, 5, 6 inscritos. Y uno que ni siquiera es de acá, es venezolano, está allá, no va a ver en línea, quiere estudiar con nosotros. Así que, bueno, querido, si quiere aprender, venga, mañana 20 horas, hermenéutica. Así que lo único que tienen que traer es su tiempo y una hoja o cuaderno y lápiz. Ya, es como muy, puedo decir que es casi universitario, apuntes casi no hay un PowerPoint, yo hablo, ustedes escuchan, preguntan y aprendemos. ¿Ya? Es súper sencillo. Así que eso, queridos, ¿ya? Mañana 20 horas, yo estoy con todo el ánimo, ya tengo casi gran parte del material, de la parte difícil. Obviamente hay dos partes, práctica y teórica, y empezamos por la teórica, que es un poquito más difícil, y después la práctica también es difícil, pero es más fácil. Ya es difícil porque hay que recordar las cosas que ya se pasaron, pero es fácil porque es cosa de empezar a ver el texto, y empezar a estudiar y analizar. Si te gusta estudiar, bienvenido al club, ¿ya? Eso. Día miércoles, queridos, tenemos también nuestro culto a las 20 horas, ¿ya? Así que, queridos, acá a 20 horas tenemos nuestro culto. Vamos a seguir estudiando lo que es el libro de Génesis. El día viernes también están del Ministerio de Oración online, ¿ya? Así que si quieren, no online, sería por WhatsApp, creo que es. Así que ahí pueden inscribirse para poder estar ahí. El día domingo también tenemos lo que es nuestro tiempo con la palabra, también nuestro estudio. Y obviamente hay una actividad especial que queremos realizar probablemente la primera semana de febrero, que es una salida como iglesia. Si quiere salir, obviamente tener un tiempo de comunión, de compartir, queremos hacer algo de eso, antes que después ya no se pueda, así que queremos aprovechar el tiempo. Obviamente vamos a estar anunciando los costos, y una idea que queremos hacer, obviamente para disminuir los costos, es hacer algo completado o algo así, que les va a ayudar, nos va a ayudar en realidad a todos para minimizar los costos. ¿Ya? Así que eso se va a estar avisando por el grupo, presten atención ahí, por favor, y obviamente incorpórese, añádase a la obra del Señor. Ya no tengo más avisos, solamente esos, hasta el momento de los que recuerdo, así que vamos a cantar una alabanza más y después, tiene su Biblia en mano, vamos a pasar al estudio. Alma bendice al Señor. Vamos a cantar al Señor. Bendice al Señor, Rey potente de gloria, de sus mercedes esté viva en ti la memoria. Oh, despertar, arpa y salterio entonar, himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor que los orbes gobierna y que conduce paciente con mano paterna. De
sea el Señor de tu vida la fuente que te creó y en salud te sostiene clemente, tu defensor de todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor por su amor infinito, con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito, seas por siempre Vamos a ver. Señor, te alabamos por este tiempo. Gracias por, Señor, recordar, Señor, tú eres bendito, Señor, por los siglos. Y queremos en esta hora escuchar tu palabra. Inclina nuestros corazones, Señor, a escuchar tu voz y poder glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias porque nos ayudas. Y abre nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Tomen asiento, queridos. Ahí los niños pueden salir con la hermana Leti. Ahí si quieres salir. Y vamos a estudiar Génesis. Ahí si tienen su Biblia. Es interesante, queridos, notar los nombres en la Biblia. En realidad es interesante también, principalmente la Biblia hebrea, cómo están descritos sus nombres. De hecho, si ven esos nombres, Génesis, obviamente el libro nuestro dice Génesis, básicamente en la Biblia hebrea cada libro tiene su nombre o su nombre viene descrito de las primeras palabras del libro. Por ejemplo, básicamente ese principio se saca de Génesis hacia adelante. Por ejemplo, si ven Génesis 1.1 dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que es el texto que ya estudiamos. Y en la Biblia nuestra dice Génesis, porque Génesis significa inicio, comienzo, principio. Esos son los sinónimos de Génesis. Pero en la Biblia hebrea aparece como Bereshit, que significa principio. El Éxodo que nosotros aparece ahí, en realidad la Biblia hebrea no se llama Éxodo. ¿Cómo se llama? Shemot. ¿Por qué Shemot? Si va a Éxodo, capítulo 1, verso 1, va a encontrar que ahí dice, estos son los nombres de. ¿No? Y básicamente significa, Shemot significa nombres. Y así sucesivamente, cada libro de la Biblia tiene su apelativo al principio, ¿ya? Y esos son los nombres que encontramos ahí. De igual manera, sucede que el Génesis, como dije, si bien es llamado Génesis para nosotros, o principio y comienzo, obviamente el Génesis creo que es el principal, uno de los libros principales que hay que saber entender, hay que saber estudiar, y dentro del cual, si no se entiende, va a tener serios problemas futuros en lo que es el estudio de cartas, libros de la Biblia. Ahora, hasta ahora hemos visto básicamente el primer capítulo de Génesis, ¿ya? Y el primer capítulo del libro de los comienzos de Dios, y ahora obviamente estamos analizando lo que es el capítulo 2. Ahora, en el capítulo 2 ya vimos que empieza básicamente hablando con el séptimo día, o el Sabbat, Shabbat.
Y es interesante notar porque ahí se establece un principio. Ahora, lo interesante de ese principio es que no se manda al gentil guardarlo. Dice que el Señor reposó, cesó su obra creativa, pero no dice en Génesis 2, capítulo 1 al 4, que hay que guardar tal principio. Vimos algo de eso las semanas anteriores, cómo va aplicado antiguo, obviamente antes de la ley, como el Señor dice, hay un principio, y cómo ese principio se establece principalmente para la nación de Israel, israelitas, sanguíneos. Ellos, por ley, están obligados a guardar el Shabbat, no así el gentil. El gentil, y cuando hablo del término gentil, lo estoy ocupando como aquellas personas que no pertenecen a Israel. Ejemplo, nosotros somos chilenos, ¿cierto? ¿Usted es chilena? Sí. Entonces usted no pertenece entonces a Israel, porque usted nació acá, en Chile. No tiene ni ascendencia ni descendencia hebrea, por lo tanto es chileno, hasta los porotos. Por lo tanto, para ese mandamiento de Éxodo no es para usted, es para Israel. Y tampoco aparece algo establecido para la iglesia en el Nuevo Testamento. No hay ningún mandato que diga la iglesia debe celebrar el Shabbat, no hay ninguno. El problema surge cuando a veces hermanos dicen, pero los judíos que se convirtieron al cristianismo guardaban el día de reposo, sí, porque nunca dejan de ser judíos. Tú por ser creyente no dejas de ser chileno, ¿cierto? Bueno, es exactamente lo mismo con un israelita. Un israelita no por ser cristiano significa que deja de ser hebreo. No, sigue siendo hebreo, sigue guardando su ley, su estatuto, pero eso no significa que el gentil deba cumplir tales mandamientos. Eso no se aplica a la iglesia. Eso es lo que vimos la semana pasada. Y en realidad las semanas pasadas, porque vimos 3 predicaciones de cada texto en particular para poder entender mejor la estructura. Ahora se establece algo interesante, porque en Génesis capítulo 2, verso 4 al 8, hay una expresión, o Moisés lo que quiere hacer es redondear su idea y ayudar. Mira lo que dice. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que la labrase de la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Ahora, básicamente las expresiones que estamos viendo acá, ¿ya? Estos son los orígenes o el día. Es de suma importancia, querido, y es muy importante que presten atención para lo que será de alguna manera la interpretación profética de los libros proféticos. Ahora, antes de llegar a eso, obviamente hay que considerar algunos puntos o ideas generales de estos versos. Ejemplo, en primer lugar, aunque durante el capítulo 2 se establece un punto principal a la creación del hombre y la mujer, y eso es lo que habla todo el capítulo 2, el hombre y la mujer, cómo Dios los creó, cuál era su responsabilidad, qué tenían que hacer, etcétera, etcétera. También, obviamente, en estos textos son la base, queridos, son la base introductoria para luego llegar al punto que Dios quiere hablar. ¿Cuál es el punto? Bueno, el hombre, la creación del hombre. Entonces, estos versos que vamos a ver son de alguna manera, comillas, como la introducción. Dios lo que está haciendo es redondear lo que hizo y te va a explicar ahora la segunda parte. Ahora, en segundo lugar, aunque estos textos son introductorios, a su vez Moisés utiliza algún tipo de, básicamente, pleonasmo. ¿Qué es eso? Bueno, el pleonasmo es una figura de dicción que se ocupa muchos en los escritos, y la idea es repetir algo, y a eso que se repite añadirle ciertas ideas con el fin de destacarlas. Entonces, si ves ahí en el texto, dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra y toda la tierra del campo. Y empieza a decir, bueno, Dios hizo esto, y Dios hizo eso, y Dios creó, y Dios creó, Dios creó. ¿Cuál es la idea? Dios es creador, Dios diseñó todo. Y lo que está haciendo ahí Moisés es un tipo, obviamente, de figura para decir y enfatizar todo lo que existe, todo lo que hay, todo lo que es producto de Dios. Y hablando de Génesis capítulo 1.
Dios creó todo. El cielo, la tierra, el mar, las aves, todo. Dios los creó todo. Y esa es la idea principal que quiere encerrar en nuestra mente Moisés. Y podemos notar que el texto empieza su idea diciendo esto. Estos son los orígenes. Y a menudo, querida, es interesante cuando tú aprendes a estudiar la Biblia en general tiene su propio bosquejo. Hay que saber buscarlo. Y es verdad, dice, pero de verdad, sí, cada libro de la Biblia tiene su propio bosquejo y la cosa difícil para algunos es cuál es el bosquejo que se está siguiendo, cuál es la línea. Y Moisés tiene una línea muy clara acá, y a menudo se ha dicho que es un esquema general dado por el mismo libro, en este caso a Moisés. Ahora, Moisés, obviamente, al comenzar acá dice, estos son los orígenes. Y esa palabra que se llama, o que se traduce como orígenes, es la palabra hebrea toledot, o toledit, que es exactamente lo mismo. Y esta palabra literalmente significa descendencia o familia, o grupo de. De alguna manera, dentro de la Biblia de Génesis, vas a encontrar esta misma palabra, pero traducida de otra forma. Se traduce generalmente como, estas son las generaciones de. ¿Lo has leído en Génesis? Se repite como 10 veces. Estas son las generaciones de Adán. Adán engendró a este engendró a este engendró a este, y así. Y hay uno donde generalmente uno se queda dormido con todos los nombres. Bueno, básicamente, dentro del libro de Génesis hay 10 que se llaman Toledot, y esa es la línea, ese es el margen. Entonces, cuando vemos eso ahí, el problema es cómo lo está ocupando acá Moisés. Ahora, al estudiar esta palabra puede entender o puede tener dos sentidos básicamente aquí. En primer lugar puede tener el sentido de historia. En segundo lugar puede tener un sentido de origen, de comienzo. Ahora, si pensamos en los eventos relacionados con Génesis capítulo 1, muchos son los teólogos que piensan que tales acontecimientos de Génesis capítulo 1, en realidad hasta el capítulo 11, son de alguna forma verdades morales disfrazadas con un tipo de mitología media rara que exalta el judaísmo y que exalta a la divinidad del Dios de ellos, y que en realidad son solamente mitos. Es un serio problema. Y muchos teólogos piensan eso. Y finalmente son teólogos liberales. Y piensan que ese Dios es un tipo de mitología, como los griegos, como los romanos. Y sacan a Dios de la historia como un agente externo a ella, y a su vez lejano de su creación, como que Dios no está interesado de su creación, no le importa, y en realidad lo hizo y se acabó. Y querido, ¿cuán lejos de la realidad es pensar de esa forma? De hecho, cuando vemos el texto bíblico, vas a ver al Dios de la historia en la historia. Como en medio de la congregación de Israel es el Dios omnipotente, soberano, bondadoso, lleno de gracia. Se ve en el transcurso de la historia de la redención, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no ajeno a su creación. De hecho, está presente en su creación en el sentido que Él sustenta, cuida, guarda todo lo creado, y no hay nada que pueda suceder si Él no lo manda o lo permite. De hecho, el mismo Señor Jesucristo dice que no hay una sola hoja que caiga sin que no sea la voluntad del Padre. A ese punto. Todo. Entonces, obviamente, el texto, aquí, pensar de esa forma es en realidad equivocada, porque Dios obra en la historia y en su creación. Por otro lado, cuando pensamos en esta palabra como los orígenes, no solo reafirma el sentido histórico de Génesis capítulo 1, sino que de hecho que se establece ahí como su base primaria y principal, en donde Dios es el agente principal, sin lo cual nada de lo que ha sido hecho fue hecho, querido.
Si todo lo que tú ves existe porque Dios lo creó. Así de simple. Y cuando tú lees Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si tú quieres debatir si existe o no existe Dios, el puro hecho de que empieces a dudar o a luchar con la existencia de Dios, admites que debe haber un Dios para poder luchar. Si existe o no. No puedes luchar con algo que no existe. Es ilógico. ¿Se fijan? De alguna manera, obviamente, nada de lo que ha sido hecho fue hecho si el Señor Dios Todopoderoso no existe. De alguna manera, este texto es el encabezado de lo que Dios comenzará a hacer en las generaciones sucesivas en vista del plan de redención para sumergirnos en lo que será la creación del hombre, su mujer, su labor, su trabajo, su obediencia, su descendencia, etcétera, etcétera, para llevarnos a la historia de la redención. ¿Cuál es? El Mesías. Mesías. De hecho, tú puedes ver muy temprano en Génesis capítulo 3, verso 14, el protoevangelio, que se le llama, básicamente, teológicamente se le llama así, cuando Dios le dice, tú le dirás en la cabeza y él te dirá en el calcañar, hablando del Mesías. Muy temprano ahí se ve el plan, o parte del plan del Señor. Entonces, cuando empieza ahí, obviamente, cuando básicamente la historia de los seres de la Tierra no nos hablan o describen del origen del universo, sino básicamente lo que sucede después de que el cielo y la tierra fueran creados. Entonces, en el orden de los días de Génesis, básicamente lo que va a hacer el capítulo 2 va a ponerte en el día 6. Y fíjate que es interesante porque Moisés siempre hace eso cuando escribe. Cuando Moisés escribe, empieza, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si tú lo dejas ahí, la pregunta innata que te va a aparecer en tu mente es, ¿y cómo lo hizo? Bueno, y Moisés se adelanta, guiado por el Espíritu del Señor, y te empieza a explicar cómo lo hizo. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7. ¿Entendiste? Sí. Ok, entendí que Dios creó todo. Bien. Segunda lección. Dice ahí, básicamente, y fueron creados el universo, fue creado todo, Dios lo hizo, Dios lo diseñó. Y ahora lo que voy a hacer, voy a explicarte qué pasó con el día 6. ¿Te acuerdas que yo creé al hombre y a su mujer? Sí. ¿Cómo los hice? ¿Sabes cómo los hice? Ni idea. Luego voy a explicar. Y empieza a resaltar en el capítulo 2, empieza a enfocarlo más y más en la pareja. Capítulo 3, la caída. Capítulo 4, los resultados de la caída y particularmente en dos individuos, Caín y Abel. Ahora, lo digo así porque mucha gente generalmente pregunta, ¿y acaso Adán y Eva no tuvieron más hijos? Todos nacieron ahí y Adán, ¿y cómo lo hicieron? O sea, ¿todos tuvieron relaciones con Eva? No. Si tú ves Génesis capítulo 5, dice, estas son las generaciones de, y empieza a hablar de las generaciones de Adán, y al final de su generación dice, y tuvo hijos e hijas. Entonces, ¿por qué capítulo 4 solo habla de Caín y Abel? Porque ese es el centro, ese es el foco. Dios quiere llamar la atención para enseñarle a Israel de dónde salió. Y por ende enseñarnos a nosotros de dónde venimos. Entonces, pensar que solamente hay dos hombres en realidad es un error. Dios está enfocando más y más el lente. Empezó de la creación, ahora vamos a enfocarlo en la pareja. ¿Cómo hizo el hombre? ¿Cómo se desempeña en la pareja? Después, ¿cómo se desenvuelve su descendencia? Después, ¿cómo descendencia hay uno que le agradó a Dios? O fue grato ante los ojos de Dios. Y así, más y más empieza a enfocar el lente a otra y a otra hasta llegar a uno del cual sería el pacto, o se hablaría del pacto que es Génesis 12. Pero ya me adelanté harto para explicar básicamente cómo Moisés escribe. Ahora, fíjate que ahí dice, habiendo entendido el tema de los orígenes, que no solamente habla de un origen, sino de un comienzo, cómo Dios va a empezar a explicar cómo Dios hizo al hombre y a la mujer, dice, obviamente, encontraremos muchos usos de la palabra día. Ahora, las veces anteriores hablamos del término día o yom, que significa día, y a veces ese término es un poco difícil para algunos. Hablamos del día, básicamente cuando en Génesis capítulo 1, y si fue la tarde y la mañana, ¿se acuerdan?
Un día, ¿cierto? Si vamos a Génesis capítulo 1, van a encontrar ahí, en Génesis capítulo 1, verso 5, dice así: y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana día. Ahí aparece la primera vez el nombre día. Y ahí aparece más abajo el segundo día. Ya, verso 8, llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y así sucesivamente. Por lo tanto, esa es una de las primeras fórmulas que vas a encontrar del término día. Cuando el término día va acompañado de un número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está hablando de un día literal de 24 horas. No está hablando de parte del día, sino de un día literal de 24 horas. Y a eso, en caso de que se les olvide, dice, y fue la tarde y la mañana. Y les expliqué que el término tarde y mañana es muy hebreo, término muy hebreo, porque aquí empieza el día del hebreo a las 6 de la tarde. Allá hoy día a las 6 de la tarde y van a estar a lunes, nosotros estamos en domingo todavía. ¿Cierto? Y de hecho el Shabbat ellos lo celebraron hasta las 6 del día anterior. Entonces así es. Y eso es algo normal. Ahora, cuando vemos eso, queridos, acá, esa es una forma en que se ocupa el término día, pero no es la única. He dicho y he puesto ejemplos como a veces nosotros ocupamos el término día. Me acuerdo, no sé si con los niños de la iglesia, a veces ocupamos el término día y yo te digo y te pregunto, ¿qué hiciste ayer? Como el día de ayer, ¿cierto? Y uno generalmente dice, ay, fui, no sé, tomamos desayuno y después salimos al parque. ¿Cierto? Generalmente las mujeres dan más detalles, pero el hombre dice, ay, sí, hice esto y esto, se acabó. Y uno asume, ¿cierto? Que se bañó, que se lavó los dientes, que desayunó, ¿cierto? Hizo la cama, y uno asume todas esas cosas como si fuesen parte del día. Y uno lo asume, bueno, esa es la idea. A veces asumimos que se hizo una cosa, aunque haya sido parte de ese día como parte, ¿se fijan? A veces ese el día de ayer hice algo, pero que estoy puntualizando, estoy enfatizando algo que hice y que me llama la atención. Lo otro no me interesa, solo estoy enfatizando lo que me interesa. Bueno, a veces el hebreo es exactamente lo mismo. Y en el caso acá, fíjate que dice ahí, estos son los orígenes, el día. El día. Ahora, en nuestro texto solo se nos dice que obviamente los orígenes de los cielos y de la tierra, y que si nos fijamos bien, es muy parecido a lo que encontramos en Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Es básicamente la misma idea. Y añade diciendo, el día en que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. El día en que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra. De manera que la expresión día que aparece ahí, querido, está hablando de un evento histórico real. Cuando Moisés está diciendo el día en que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra, no está diciendo que lo hizo en un día. Está diciendo que el evento como tal fue hecho. Por eso dice el día en que Jehová Dios hizo todas las cosas, y eso fue en 7 días literales de 24 horas, pasó. Dios hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas, y sucedió tal cual aparece. Y esa es una expresión muy común. Ahora, ¿por qué dije, obviamente, que es importante la interpretación bíblica? Porque también más adelante se explica y aparecen términos muy parecidos, básicamente hablando del día de Jehová. Y a veces he escuchado hermanos que dicen, el día de Jehová es un día literal. No. Si hubiese sido un día literal de 24 horas, el hebreo hubiese puesto un día. Uno, y la palabra yom, que es día. Como lo hace en Génesis y como lo colocan muchos textos del Antiguo Testamento. Pero no lo puso así porque el profeta entendía que el día de Jehová es un evento donde incluye dos aspectos, la bendición y la maldición. Y eso es en virtud del pacto que Dios hace con Israel. Dios hace un pacto con Dios en el monte Sinaí y dice, si ustedes obedecen, bendición. Si ustedes desobedecen, maldición les va a caer.
Entonces, cuando se hablan, los profetas hablan del día de Jehová, están hablando de esos dos aspectos, de la bendición del Señor y también van a estar hablando de lo que es la maldición. El día de Jehová comprende esos dos aspectos. ¿Cuándo es la maldición de Dios hacia Israel? Bueno, el juicio de Dios sobre Israel va a ser futuro. Mateo 24, Mateo 25 hablan de ese evento y obviamente si no lo cree, vea lo que pasó en el año 70 cuando el templo fue destruido, que es podríamos llamar un evento puntual donde es muy literal lo que el mismo Señor Jesucristo dijo. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, y eso sucedió tal cual. Pero los eventos, ese evento particular que aparece en el año 70, era, podríamos decir, una antesala de lo que será para Israel futuro. Como la maldición de Dios sobre Israel. ¿Cuándo va a ser la bendición de Dios sobre Israel? Cuando su Mesías gobierne sobre la tierra y sobre sus enemigos. Cuando todos sus enemigos sean puestos como estrados bajo los pies del Mesías. Y él va a regir con vara de hierro. ¿Cuándo va a ser eso? En el milenio. Querido, y esos son los aspectos de la bendición y la maldición que se llama el día de Jehová. Y no es un día literal, es un evento que abarca harto tiempo. Pero no es un día como tal. Como dije, eso no se va a entender si no se comprende cómo a veces los mismos textos lo interpretan. Ahora, obviamente dice ahí, el día que Jehová Dios hizo los cielos y la tierra, fueron creados por él. Ahora, solo veremos algo rápido aquí, y ya lo he dicho en otras ocasiones a modo de repaso. Desde el inicio de Génesis, querido, la expresión creó me dice del gran poder de Dios solo con el pronunciamiento de su palabra. Querido, no hay cosa que Dios no diga y se haga. Así de simple. Y le he puesto muchos ejemplos. Querido, si Dios te hizo algo, te lo dijo, y tú no quieres ser obediente, Dios lo va a cumplir sí o sí. Sí o sí. ¿Te guste o no te guste? Lo va a cumplir. Eres fiel a su palabra. Y si no me crees, mira el mundo. ¿Quién creó la luz? ¿No fue Dios? ¿Quién creó el sol? ¿No fue Dios? Sí, ¿cómo lo dijo? Con su palabra. Dijo luz, apareció. Sol, aparece. Si Dios dice castigo, porque yo te dije tal cosa, aparece. Solamente que Dios a veces es misericordioso. Yo creo que Dios, no a veces, siempre es misericordioso y extiende su misericordia. Es paciente. Que abusemos de su paciencia es otra cosa. Pero Dios es paciente, Dios te da chance. Dice, arrepiéntete. Y te lo va a hacer saber de una y otra forma. Arrepiéntete. No. Y dice, ¿no te vas a arrepentir? Ok, asume las consecuencias. Y después venimos como cual chavo del 8 y vuelve perro arrepentido, ¿cierto? Sí, amén. Querido, Dios, todo lo que dice lo hace. Todo. Si Él no lo hace, Él es mentiroso. Pero Él no es mentiroso porque Él es verdadero. Él es verdad. Y de su palabra sale la verdad. Querido, no pienses que Dios no va a cumplir su palabra. Si la cumplió con su creación, ahí tienes la mejor evidencia de que todo lo demás lo va a cumplir igual. Al pie de la letra. Y esa es la mejor esperanza que puedes tener, porque sabes y puedes confiar de que si Dios te dijo, no te dejaré ni te desampararé, ¿qué decir nosotros? Gloria a Dios. No estoy solo. Dios está conmigo. ¿Se fijan? Y esa es una esperanza que podemos acogernos y disfrutar. De hecho, el mismo salmista dice lo mismo que estoy diciendo yo, y dice ahí en el Salmo, dice, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió, así de simple. Todas las cosas fueron hechas por la palabra de su boca. Querido, lo que tú tienes acá no es mera casualidad. Es la palabra de Dios. Para enseñarnos, para instruirnos. Fíjate que una de las cosas de uno de mis textos favoritos de la Biblia era, de hecho, Josué 1:9.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y generalmente no termina ahí. Pero sigue, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. ¿En qué? En guardar y hacer todo lo que yo te diga, todo. No lo que te gusta y lo que no, no, todo, así al pie de la letra. Si yo te digo, anda para allá, vas para allá. Y fíjate que dice, y sobre todas las cosas, escucha y aplica. Rápido. Querido, Dios creó todo de nada e hizo todo, dándole forma y ocupando la misma materia para crear muchas cosas. Si Dios es muy creativo, le encanta crear. Si no lo hiciera, no existirían los bebés. Él los hizo. El mismo salmista dice, tú me creaste en el vientre de mi madre, te alabo, porque formidable y maravillosas son tus obras. Dios crea, le encanta hacerlo. Le gusta hacer eso y para que los hombres vean su gloria y digan, wow, qué maravilla, qué glorioso, qué excelso es nuestro Dios, cosa que no hacen. Pero esa es la idea, que el hombre glorifique a Dios por quien es Él. Ahora, Dios hizo los cielos y la tierra, y mira lo que dice el texto más abajo, antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover, ni había hombre para que labrase la tierra. Si te fijas ahí, en Génesis capítulo 2, dice ahí, verso 6. Verso 5, y toda planta del campo antes que fuese la tierra. Vamos a ver 4 y 5 para tener contexto. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Ahí está. ¿Se fijan? Hay dos cosas aquí interesantes a destacar. Todo lo que encontramos aquí es una imagen, es como una fotografía de cómo estaba el mundo en el día 6. Antes que fuese la tierra, ahí está, y antes que toda hierba saliera, o sea, estaba el mar, el límite, había la isla. Ahí está, eso había. Eso era. Y obviamente Dios dice después en Génesis 1 que dijo a la vegetación salga, produzcase, y se produjo todo, y así sucesivamente. Y obviamente es una foto de cómo estaba el mundo cuando apareció la tierra seca, pero antes que Dios creara la vegetación. Ahora, si notamos el texto dentro de este ambiente, hay dos cosas que no están incluidas. Una es la lluvia. ¿Te fijas? Desde que no había lluvia. ¿Y qué más no había? Gracias por leer. ¿Qué más no había? Hay dos cosas. Una cosa que no había era lluvia. ¿Y la otra? Hombre. Sol. Ahora, en vista de que Moisés destacó la lluvia, voy a empezar un poco por ahí. Fíjate que el Salmo 65, 9 y 10 nos dicen, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. En el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispone. Haces que se empapen sus surcos y haces descender sus canales. Lo ablandas con lluvia, bendices sus renuevos, hablando de cómo él hace llover sobre la tierra y produce fruto. De hecho, el mismo Jeremías, hablando de eso, dice, el que hizo la tierra con su poder, y el que puso el norte en el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce la muchedumbre de las aguas en el cielo. Querido, si llueve es porque Dios manda llover. Y fíjate que hay textos que dicen que el hombre espera, los animales esperan eso. Que llueva. O no lo esperamos. Todos esperan, sobre todo los agricultores, que llueva, tiene que llover. Y esperan pacientemente en que Dios mande la lluvia temprana y la tardía. De eso es de Dios. Y obviamente dentro del contexto post-diluviano, ¿ya? Después del arca de Noé. Ahí recién aparece la lluvia. Porque acá dice que no había lluvia. Entonces, ¿cómo
¿Cómo se regaba? Y fíjate que Dios es sabio, porque en nuestro texto se menciona que Dios hacía subir de la tierra un vapor el cual regaba toda la tierra. Ahora, hay algunos comentaristas que piensan que ese vapor es un río, o una especie de riachuelo que pasaba y cruzaba, o un tipo de manantial. En realidad no hay mucha evidencia para eso, hay más evidencia para un tipo de vapor, que salía debajo de la tierra y el vapor que hace, moja. Y así se mantenía. Así se mantenía la creación de Dios y todo. Ahora, con eso solo quiero que decir que Dios es quien sustenta, Dios es el que cuida, Dios es el que mantiene y sustenta todo, querido. Todo. Incluso a ti. Todo. Querido, si el Dios soberano sustenta el sol, que no sé cuántos millones de planetas Tierra es, ¿tú crees que a ti no te va a sostener? Querido, si es capaz de alimentar una mosca, ¿tú crees que no te va a alimentar? ¿Sí? Por eso el Mesías, el Señor dijo, bueno, no se afanen por lo que van de comer o que han de vestir. Bate cada día su propio afán. ¿Cuál es el punto principal? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, todas. No algunas, todas las que necesites. Querido, si no tienes algo hoy, es porque no lo necesitas. ¿Sabías eso? Si lo necesitases, Dios te lo daría. Porque sabe que es una necesidad. Sabe que es algo que es algo vital. Pero si no lo tienes hoy, es porque en realidad no lo necesitas. Dios es un buen padre, no es un mal criador de hijos. No es como nosotros. No, él sabe. Dice no, y no. Pero es que me gusta el cuchillo, te vas a cortar. No. Me gusta el cuchillo. No. Es como mi hijo. Cada vez que no te subas ahí arriba, te va a caer. Un día que le dije 3 veces seguidas. 3 veces seguidas. Porque decía, no subas arriba. Se crea un hombre mono, te parece, se sube acá arriba, literalmente. Y digo, ya veo que se cae de cabeza. Le digo, no. 5 minutos después veo, arriba, no. 5 minutos más, de nuevo arriba, no. Mi niña que estaba asustado, dice, ¿pero cómo? No le des, es que tengo que darle, porque estoy diciendo que no subir y no lo estoy haciendo porque soy malo, es que se puede caer. Prefiero darle para que aprenda que después verlo en la clínica con un taco en la cabeza. ¿Sabes? Y querido, Dios es igual. Dios te va a decir no. Aunque tú quieras hacerlo pillo, querido. Dios te dice que no y no. Se acabó. Fíjate que dentro de la Biblia hay 3 personas que rogaron 3 veces y fue la única petición que hicieron y Dios les dijo que no. Moisés, Señor, déjame pasar la tierra. No. Y si tú lees el texto bíblico 3 veces, le dice al Señor, déjame pasar. No. Y la última dije, no me hables más del asunto. Te dije que no. Se acabó. Otra, el apóstol Pablo. 3 veces he rogado que quite este aguijón, dice, ¿y qué me ha dicho? Bástate. ¿Qué le dijo en 5 palabras? No. Aprende a depender de mí, no de ti. Y el ejemplo de los ejemplos, el Señor Jesucristo, dice que 3 veces fue a orar y dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué le dijo el Padre? No. Tienen que pasar. Querido, cuando Dios dice no, es no. No es que te dice no y después te dice, ya, anda, ya, no. Dios dice no y es no. Se acabó. Y aquí vemos cómo Dios riega las cosas y sustenta su creación con su palabra. Fíjate que el texto sigue. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y aquí entramos ya del plano a la creación del hombre. Y hay 3 aspectos de la creación del hombre. Una dice,
fue formado del polvo de la tierra. Y la palabra formar es literalmente dar forma. Es una palabra que te ayuda, es una palabra de una persona que hace cosas con greda, un artesano. Y obviamente dice que formó al hombre del polvo de la tierra, o sea, de Adán. La palabra tierra es Adán. Y después, ¿cómo la puso? Adán. Y creo que a veces Dios hace eso para decirte, ¿te recuerdas de dónde te saqué? Adán. Sí, de la tierra. Bien. Y yo soy el que te hice, yo te formé. Entonces tenemos el primer aspecto, su creación, que fue hecho de la tierra. El segundo aspecto dice, el hombre formó a Dios, el hombre es formado por Dios. El segundo aspecto es que el hombre tiene el hálito de Dios, que es el aliento de vida, que es ahí. Ahí la texto y sopló en su nariz aliente de vida. Y el tercero, y fue un hombre, un ser viviente. Querido, para los tres aspectos, el hombre es formado por Dios, el hombre tiene el hálito de Dios y el hombre vive por causa de Dios. Querido, no hay hombre que viva si no es porque Dios lo hace vivir. Así de simple. Y no hay hombre que viva si Dios no le da el hálito de vida. Interesantemente, fíjate que hay otro texto que aparece que da vida y que es en el valle de los huesos secos, ¿se acuerdan? Que le dice al profeta, di al espíritu que entre. ¿Qué pasó? De alguna manera, querido, creo que el que da vida es el Espíritu Santo. Él es el que da vida. Y aquí vemos su parte. Vida. Que sea un ser con vida, con alma viviente. Ahora, la formación del hombre, querido, aunque lo podemos leer acá muy bien, creo que hay algo que a veces puede sonar mecánico acá, en el texto. Dios forma, o la parte, podríamos ir en temas mecánicos. La carroza, dividió la carroza y después hizo el motor. Se acabó. En realidad no es así. En realidad, cuando dice que Dios formó al hombre de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, es las dos cosas al mismo tiempo. Dios formó, Dios iba soplando. Y se forma el hombre así, de una. No sé cómo explicárselo, es un poco difícil, pero la idea es esa. Dios hizo las dos cosas al mismo instante. Dios formó al hombre y en que lo formaba le dio hálito de vida. Y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente. Y acá no se diferencia, fíjate que interesantemente, porque no se diferencia del alma de los animales. Más adelante en Génesis 6 vas a ver que Dios, cuando mata a los animales, a las almas de los animales, y todo el tema, no hace una diferencia propiamente tal en palabras. La diferencia no tiene que ver con eso, la diferencia entre el animal y el hombre tiene que ver no en alma, sino en imagen. Imagen de Dios en el hombre. Eso sí. Los animales no tienen la imagen de Dios, ni los ángeles tienen la imagen de Dios en el hombre. El hombre tiene la imagen de Dios porque así lo dijo Dios. Génesis 1, 26, 27 dice exactamente eso. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. A veces se quiere hacer un tipo de defensa que el alma de los animales es diferente al alma del hombre y todo un tema ahí. La vida no tiene fundamento. La formación del hombre, querido, es de esa forma. Y fíjate que el último texto dice: Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Pregunta, ¿cómo se llama el huerto? ¿Cómo se llama el huerto? No, y no dice que se llama Edén, dice que puso un huerto en Edén. Por muchos años he escuchado que el huerto de Edén. No, el huerto no se llama Edén. El huerto está dentro de Edén. Pero el huerto no se llama Edén. ¿Cómo se llama el huerto? No tengo idea. Porque el texto no dice cómo se llama. Dice que hay un huerto ahí. Es como que dijera en Santiago, el huerto en Santiago. Santiago el huerto. No, está diciendo que dentro de Santiago hay un huerto en el cual Dios puso al hombre ahí. Eso sí dice. Y
interesante porque generalmente se les enseña que el huerto se llama Edén, no se llama así, no tiene nombre, no tengo idea cómo se llama. De hecho, los judíos piensan que el huerto de Edén es Jerusalén, está inmersa por debajo, donde está exactamente la localidad de Jerusalén. Eso es lo que muchos de ellos piensan. Por su ubicación, como se ubica en el mismo Génesis, muchos de ellos piensan que después del diluvio, como quedó enterrado, arriba se creó Jerusalén y ahí está Jerusalén y por eso es tan especial para el Señor. No tengo idea si es así o no. Lo que sí sé es que el huerto, Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Para qué lo puso allí? Queridos, ¿para qué puso Dios al hombre ahí? Para estar de playa, ¿cierto? El día sabático. No, ya dijo, para que labrase la tierra. Y lo he dicho en otras ocasiones, y lo digo y lo quiero repetir, porque algunos piensan que el trabajo es una maldición, querido. Labrar la tierra es un trabajo. Y antes de que cayera la maldición del pecado en la humanidad, ya era parte de la vida de Adán. El trabajo nunca ha sido maldición, aunque el proceso diga que es maldición. No es maldición. No es maldición, nunca ha sido así. Por eso dijo Dios, no hay hombre ¿para qué? Para que labre la tierra. ¿Cuál es la función de Adán? Labrar la tierra, trabajarla, cuidarla. No es que Adán estaba de año sabático, gracias a Dios, de aquí me quedo, ¿vale? Y aquí tengo las manzanas, y tengo las frutas, qué rico, gracias a Dios, y no hago nada. No. No, sí, Dios le dio trabajo a Adán. ¿Qué? Adán, no. Tienes que trabajar la tierra, si no te vengas a descansar. Querido, el trabajo es una bendición. Amén. Y algo que mi señora sabe de mí, me encanta trabajar, me gusta. No me gusta estar parado. Contra fome, me aburro. Me gusta trabajar. Y eso es parte del crecimiento. A los niños se les tiene que enseñar desde pequeño que el trabajo no es un castigo, es un privilegio. De poder saber que Dios te creó con actitudes que puedes desarrollar. ¿Para qué? Para dar su gloria a Él y para ser un medio para poder servir a otros, ya sea a mi propia familia, a mí mismo o a otras personas. Querido, eso es así. Y fíjate que terminamos con la sección. Terminamos. Dice ahí, entonces Jehová Dios, verso 8, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pregunta. ¿El árbol de la ciencia del bien y del mal eran malos? ¿El árbol de la ciencia del bien y del mal era malo? No era malo porque el Señor todo lo hizo bueno, pero no había que... Pero Él dice, es un mandato para eso. Eso, no era malo porque dice que Dios todo lo que hizo lo hizo bueno de gran manera, y eso incluye el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol no es malo. De hecho, lo más seguro que es un árbol común y corriente. Con fruta, no tengo idea qué fruta será, la frutita ahí, en medio del huerto. No tiene ni un brillo de árbol, un árbol más entre medio de toda la jungla de árboles. Pero Dios quería enseñar y ver algo en su creación. Vamos a ver en la próxima semana. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres bueno, Señor, con nosotros. Y porque, Señor, nos recuerda nuevamente que tú sustentas tu creación, tú nos creaste con un propósito para glorificar, exaltar y engrandecer tu nombre, y permítenos vivir en esta tierra de esa forma. Gracias, Señor, porque podemos hacerlo por medio de Cristo, y ayúdanos a vivir de esa forma cada día, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, queridos. Hermano, ¿puedes entrar en la televisión? Sí. Ya, vamos a pasar las ofrendas, que es un tiempo, es una forma también de adorar al Señor, como todas las cosas. Y vamos a cantar, obviamente vamos a
a orar primero por las ofrendas y vamos a cantar al Señor. Ok, vamos a orar. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias Señor también por las ofrendas que son medios que tenemos para glorificarte a ti y exaltar tu nombre por quien tú eres. Queremos, Señor, reconocerte a ti que tú eres digno de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Y gracias porque aún así nos permites quedarnos con una gran parte de eso para también servir a otros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a cantar así al Cristo vivo sirvo, mientras se pasan las ofrendas. No sé qué pasó. Ay. Al Cristo vivo sirvo y en él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive y imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijaos cristianos, hoy himnos entonar, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. La única esperanza es del mundo pecador, no hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, imparte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Señor, te alabamos por este tiempo, gracias por tu palabra y porque reconocemos que tú vives hoy eternamente y para siempre, Señor. Gracias por esta salvación tan grande y sé tú alcanzando a otros, Señor, también con tu palabra y con nuestra vida, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Queridos, que el Señor les bendiga. Nos estamos viendo Dios mediante el día miércoles y mañana con los del instituto. ¿Ya? Así que el Señor les bendiga. Niño, ¿quién es niñito?